Hola, hola. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Escudriñando las Santas Escrituras. Gracias a Dios que nos da este privilegio, a Él la honra, a Él la gloria, a Él el honor, porque en su mano está y es un mandato divino que nosotros tenemos que esforzarnos y estar anunciando este Evangelio del Reino a toda criatura. Y estamos usando todos los medios posibles para llegar a todas las personas que más podamos, para enseñarles que Dios es Dios, que Dios es real, que Dios es verdadero y que Él está con los brazos extendidos, que su gracia está sobre nosotros y que espera que nosotros creamos, espera que nosotros recibamos, porque para poder creer tenemos que recibir. Entonces, le damos gracias al Señor por este privilegio que nos brinda de estar congregados a través de estas redes sociales donde muchas personas están uniéndose para escudriñar esta santa palabra del Señor. Acuérdense siempre de tener un cuaderno, ya les he dicho, o un papel donde vayan anotando las citas bíblicas, pues, para que después con calma puedan verlo. Hay otros que se mueven muy rápidamente en la Biblia y pueden llegar inmediato a las citas que le estamos indicando, para que puedan ver y comparar de que lo que se les está entregando es palabra del Señor. Bien, vamos a hacer un paréntesis, dijimos de que veníamos rescatando de la Biblia los pasajes donde el Señor nos da testimonio de los hombres que han creído y que han orado y que han recibido de Dios. Y otros que han orado y no han recibido de Dios. Pues hay razones por las cuales se recibe y hay razones por las cuales no se recibe. Y Dios las explica claramente en este libro sagrado y nos da ejemplo y nos pide, nos solicita, nos invita a que en estos últimos tiempos estemos constantemente, permanentemente en oración, porque estamos viviendo ya días difíciles, días finales, en el cual ya va a venir el Señor, viene en su segunda venida, pero tienen que pasar cosas que Él tiene profetizadas, que así será. Entonces, toda la palabra de Dios se cumple. Y vamos a ir a un tema muy importante que, bueno, en estos días que hemos pasado atrás, hemos recordado el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue vejado, fue azotado, fue enjuiciado y llegó incluso hasta la muerte, y muerte por nosotros en la cruz. Eh, el Señor nos quiere mostrar que eso estaba profetizado. Y de años antes, personas que hablaron direccionadas por el Espíritu Santo y que a través de lo que ellos dijeron, que ni siquiera entendían ni sabían ni cuándo iba a pasar, pero el Espíritu de Dios les indicaba que profetizaran, que anticiparan de que eso iba a suceder. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar a través de las Sagradas Escrituras, de que si bien es cierto, ya hemos visto en Navidad, hemos visto en Pascua, las profecías de los profetas que anunciaron que a través de una virgen, que el ángel venía y mostraba de que eso iba a suceder, que iba a venir un Salvador a la tierra. Y los ángeles cantaron y todo eso, además los pastores fueron los primeros que vieron a los ángeles y los vieron cantando y todo lo demás. Todo eso ya lo sabemos, pero hay profecías más profundas que nos muestran el propósito de Dios, que nos muestran por qué Él envió a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos en estos días, yo creo que vamos a estar unos 2 o 3 programas mostrando estas profecías y mostrando que se cumplieron. Por eso es tan importante leer esta palabra de Dios, sondearla, escudriñarla como Él nos manda, para que podamos conocer a Dios, para que podamos conocer de sus promesas, de sus maravillas. Ahora estoy muy contento, muy agradecido de Dios porque
mi esposita me va a acompañar. Pues vamos a hacer ahora en adelante los programas juntos, si Dios lo permite. Ya lo hemos hecho antes, años antes lo hacíamos en familia. Ella participaba, mis hijos igual. Ahora mis hijos se han ido a estudiar, están lejos y así que estamos medio solos. Pero ahora mi señora me va a acompañar, así que le voy a dar el momento para que también les saludo. Amén. Les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Doy la gracia primeramente a Dios por darme la oportunidad, el privilegio de poder llegar hasta sus hogares o al lugar donde ustedes se encuentren. Bueno, la palabra del Señor es maravillosa, donde nosotros aprendemos día a día, donde podemos conocer del amor y la misericordia de Dios. Como les decía, es un privilegio grande para mí nuevamente el poder estar junto a mi esposo, entregando palabra del Señor, y sé que la gracia de Dios va a estar con nosotros, nos va a acompañar y nos va a dar la sabiduría y la gracia para poder tener y llegar a sus vidas y poderles entregar lo que es palabra del Señor. Así que un gran abrazo a todo el pueblo de Dios, a todas aquellas personas que han dispuesto su corazón el poder escuchar la palabra, sobre todo en cada rincón del mundo. Yo no sé de qué lugar me ves, pero sé que Dios está ahí al lado tuyo. A lo mejor me ves a lo largo de Chile, a lo mejor en otro país de Sudamérica, de Europa. Te mandamos un gran abrazo en el nombre del Señor y decirte que tenemos un Dios maravilloso que nos ama a pesar de todos nuestros errores, que Él siempre va a estar con nosotros, contigo, conmigo y con todos aquellos que verdaderamente lo buscan. Así que les bendecimos en el amor de Cristo, les mandamos un gran saludo en el amor del Señor y bueno, invitarles, como decía mi esposo, a que puedan seguir escudriñando la palabra del Señor. Amén. Bien, hermanos, tomen su cuadernito, tomen su hoja para que vayan anotando entonces, o los que se mueven rápidamente en la Biblia, váyanse directo a los, bueno, a los lugares donde les vamos a estar indicando. Vamos a ir al libro de Zacarías, Zacarías, para ver qué es lo que dijo el profeta con respecto al propósito y a dónde venía el Señor. Zacarías capítulo 9. Y vamos a ir al versículo 9. Anoten bien, Zacarías entonces en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Qué dice ahí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aleluya. Era rey. Y lo está mencionando que el rey de reyes y señor de señores. E iba a venir a los suyos, a Jerusalén, a Israel. Vamos a ver que los suyos ni siquiera lo recibieron. Pero ahí venía. Ahí fue mandado, ahí fue enviado. Pero la palabra de Dios decía que tenían que alegrarse, que tenían que gozarse, porque venía. ¿Y cómo? Montado en un pollino. O sea, un rey y sobre un burro, un asno. Y así entraría a Jerusalén. En ese tiempo los reyes tenían cosas lujosas y carros y todo, pero este rey era, como dice aquí, humilde, humilde. Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo con los discípulos, les decía él, aprendan de mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. O sea, en la humildad, en la mansedumbre, tenemos descanso para nuestras vidas, para nuestras almas. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo vemos que esto fue anunciado, profetizado cientos años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo? El profeta estaba hablando a través del Espíritu Santo, no sabía él de qué estaba hablando, cuándo iba a ser, cuándo se iba a producir, pero sí estaba diciendo algo que el Espíritu de Dios le daba dirección, que iba a venir. Y veamos,
si esto se ha cumplido o no. Vámonos ahora cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, cuando ya había nacido, cuando ya empezó su ministerio. Vamos a leer. Vamos a leer, mi esposa va a leer Mateo capítulo 21 del, Del uno. del 1 al 11. Mateo, entonces, anoten, Evangelio de Mateo, capítulo 21, del 1 al 11. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Bueno, primeramente el título lo dice todo, donde la entrada triunfal de Amén. Jerusalén. Amén. Vamos a escudriñar un poquito la palabra del Señor y vamos a poder comprender lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. En el nombre del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfage en el monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Amén. Esta palabra maravillosa que acabamos de compartirles, queridos hermanos y personas que nos ven, mi esposo anteriormente les mencionó en Zacarías, el capítulo 9, versículo 9, una cita bíblica en el cual el profeta Zacarías, ya a través del Espíritu Santo, Dios lo había direccionado y le enseñaba diciendo de que, mostrándole de que el rey ya había venido manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal. Ya el Señor Dios ya ahí, ya la estaba mostrando, ya le había mostrado a Zacarías de lo que iba a suceder. Y si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, lo que acabamos de leer era relacionado a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Esto es cuando ya Él ya estaba siendo preparado para ser crucificado. Aquí nos muestra en este capítulo 21 cuando Jesús manda a sus dos discípulos a buscar a esta asna que estaba atado junto a su pollino para que se lo llevase y él pudiera sentarse en ella y pueda entrar al pueblo de Jerusalén. Dice que en su palabra nos menciona que había mucha multitud que lo seguía. Y esa multitud tendía los mantos en el camino para que Jesucristo pudiera pasar. Jerusalén no lo conoció a Jesús, pero sí esa gran multitud venía siguiéndole desde Galilea, porque ahí fue cuando Jesucristo empezó su gran misión, donde hizo grandes prodigios, donde sanó enfermos, restituyó miembros como dar la vista, sanar a la mujer del flujo de sangre, sobre todo resucitar a su amigo Lázaro. Entonces, al ver la multitud, la gente de ese entonces, al ver tantas maravillas y milagros que Jesús había realizado, ellos le empezaron a seguir. Y esas personas, esas multitudes fueron las que pusieron sus mantos en la tierra, en el camino para que Jesucristo pudiera pasar.
Ahora dice también en su palabra que otros cortaban ramas de los árboles. Y si nosotros nos vamos a otro evangelio, ahí menciona que eran palmeras lo que ellos sacaban, eh, rompían, cortaban y ponían también al camino para que Jesucristo pudiera pasar. Pero lo más maravilloso que hay en esta cita bíblica es cuando estas personas que seguían a Jesucristo clamaban a viva voz, reconociendo a un rey, al rey de los judíos que era Jesucristo, al Hijo de Dios, al Hijo de David. Y decían, Hosana al Hijo de David. Ahí reconocían, porque veían que Jesucristo estaba entrando de una manera victoriosa. Y también decían, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y ahí ellos reconocieron, afirmaron de que Él era el Rey de Reyes, el enviado de nuestro Dios. Y glorificaban, exaltaban su voz diciendo, Hosana en las alturas, o sea, con una voz de victoria. Así que qué maravilloso es que en ese entonces, cuando estaba Jesucristo en este mundo, esas personas pudieron reconocer su majestuosidad, así como nosotros podemos reconocer ahora en la vida actual. Pero no solamente habla Mateo de esta manera sobre la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús ante Jerusalén. Nos vamos a ir a Juan. También Juan era uno de sus discípulos de Jesucristo. En Juan capítulo 3, Juan 3, capítulo 12, perdón. Espérenme un poquito. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12, en el nombre del Señor vamos a dar lectura a la palabra y van a poder ver también cómo este discípulo nos muestra la entrada triunfal de Jesucristo, pero de otra forma, de otro ángulo. Dice, también lleva como título la entrada triunfal en Jerusalén, pero dice de esta manera. El día siguiente, grande multitud que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomando ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído de que él había hecho estas señales. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Aquí el discípulo Juan también nos muestra de la forma como Jesucristo fue recibido en su entrada triunfal a Jerusalén, pero desde otra mirada, desde otro ángulo. Aquí nos dice que la multitud había venido a una fiesta y que también habían escuchado que Jesucristo también venía a Jerusalén. Entonces estas personas tomaron, dice, ramas de palmeras y salieron a recibirlo clamando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Qué maravilloso. En la
En la otra cita bíblica de Mateo nos dice que sacaron sus mantos y pusieron en el camino. Cortaron ramas de árboles y los pusieron y también recibieron glorificando a viva voz, Hosana, Hosana, el que viene, en el nombre del Señor. Y aquí nos muestra de que ellos reconocieron de que era el rey, no solo de los judíos, sino que era el rey de Israel. En la otra cita bíblica habla de que era el hijo de David. Y también aquí nos menciona, Juan menciona, de que estas personas habían ido porque creían en todas las señales que Jesucristo hacía. Por sobre todo, ellos estaban tan maravillados cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de entre los muertos. Pero aparte de eso, todos sabemos que los que no estaban contentos del acontecimiento que estaba sucediendo en ese entonces eran los fariseos, en ese entonces que eran los maestros de la ley, los que enseñaban de la palabra del Señor. Ellos nunca creyeron en el Señor Jesucristo, nunca pudieron ver de que había llegado el Salvador de ellos. Entonces ellos dijeron, pero los fariseos, entre ellos, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Ellos veían cómo la multitud seguía a Jesucristo, cómo la multitud glorificaba a Jesús y reconocía que era el Hijo de Dios y que era el Rey de Reyes. Amén. Bien, ahí vemos entonces que las profecías que entregaban los hombres de Dios, los que fueron guiados por el Espíritu, se cumplían fielmente. Y así está la Biblia entera, desde principio a fin. El Señor viene mostrando y anticipando las cosas que van a venir, las cosas que se van a cumplir. Y si Él profetizó a través de sus siervos, los profetas, de que iba a venir un Salvador, y vino ese Salvador y nació de una virgen tal cual Él, entonces vale la pena escudriñar este libro sagrado, porque ahí nos va mostrando el Señor lo que ha hecho y lo que va a hacer todavía y lo que espera de nosotros y lo que tiene Dios para nosotros. Por eso es tan importante escudriñar esta santa palabra del Señor. Vamos a ir a otra profecía de Isaías, que fue uno de los profetas más grandes, que anunciaba la mayoría de las cosas que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ir a Isaías capítulo 42. Isaías, anoten, capítulo 42. Y vamos a leer del versículo 1 al 9. Versículo 1 al 9. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el siervo de Jehová. Y el siervo de Jehová era nuestro Señor Jesucristo. Él vino como siervo, se hizo, él no miró el ser igual a Dios, sino que él vino como siervo. Él vino a servir. Él dijo, ustedes me dicen maestro y lo soy. Ustedes me dicen que soy, y lo soy, pero Él vino a servir. Amén. Así que aquí el siervo dice de Jehová. He aquí, dice la palabra, he aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido. Eso está hablando Jehová, el Dios de los ejércitos. Dice, entonces, he aquí en quien mi alma tiene contentamiento. Eso lo dijo muchas veces, ya lo vamos a ver en otras oportunidades. He aquí quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Aleluya. Sí, cuando fue bautizado Jesús, vino el Espíritu como paloma y se posó sobre él. Y por eso él dice, he puesto mi espíritu en él. Sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Aleluya. A eso vino, a traer justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá
justicia, solamente a través de la verdad. Y la palabra es verdad. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos. ¿Quién está hablando? Dios, el creador de los cielos. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Aleluya. O sea, ¿quién está hablando? El creador. ¿Quién está hablando? El que nos provee, el que nos bendice. Él está hablando. Y a él fue que se le ocurrió y estableció de enviar a nuestro Señor Jesucristo con propósito. Con un propósito venía a salvar, pero primero iba a mostrar su poder, su grandeza, su misericordia, su amor. Nos iba a mostrar primero. Entonces dice, Él, el que extiende y da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Miren qué propósito más grande. Para que abras los ojos de los cielos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Él no da honor a las esculturas, lo que ponen como monos ahí. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Miren lo que está diciendo Dios. Yo estoy anticipando, yo estoy mostrando lo que va a venir y las haré notorias. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede profetizar y decir, porque Él sabe las cosas de antemano. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso poder escuchar al profeta que después nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, los cumplió al pie de la letra, lo que Él estaba anticipando. Entonces aquí, terminando lo anterior, nos muestra el Señor, y quiero leer para que nos quede aquí impregnado en nuestro ser, recibirlo con mansedumbre. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras. O sea, lo que él profetizaba primero ya se cumplieron. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. Si bien es cierto, eran hombres, pero eran hombres guiados por el Espíritu de Dios. Así que dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. O sea, cosas que van a venir, que ustedes todavía no conocen, que ustedes no han visto. Cosas nuevas. Dice, antes que salgan a la luz. O sea, las cosas que estoy anunciando todavía ni las ven. Antes que salgan a la luz, ya Él las está anunciando. Yo las haré notorias. O sea, ¿qué está diciendo? Las cosas que Él profetiza se van a cumplir. Se van a cumplir sí o sí. Así como la venida del Señor, cuando nació y de qué forma nació y todo se ha cumplido. Y todo se sigue cumpliendo. Sobre todo lo que profetizó también nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, lo que iba a estar ocurriendo. ¿Y por qué? Porque Él era Dios. Amén. El único que puede profetizar las cosas antes de que ocurran. Al mismo Pedro le decía, cuando Pedro se envalentaba y decía, no, yo esto. Oh, Pedro, si supieras que antes que cante el gallo 2 veces tú me habrás negado 3. O sea, sabía lo que a Pedro le iba a pasar. Sabía lo que iba a ocurrir. Y él lo profetizaba.
¿Por qué? Porque era Dios. Aleluya. Vamos a ir a otro. Aquí nos mostraba el propósito a qué venía nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue mostrando propósito en otra cita. El mismo Isaías, en otra cita que va a leer mi esposita ahora, nos muestra el propósito que traía nuestro Señor Jesucristo para su venida, para cuando estuviera con nosotros aquí en la tierra. Aleluya. Amén. Bueno, nos vamos a Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3, en el Amén. nombre del Señor. Amén. Como título dice, Buenas nuevas de salvación para Sión. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura en la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, aquí el Señor, Dios, o sea, nuestro Señor Dios, nos muestra una nueva de salvación para Sion, una buena noticia. Y aquí ya, si bien es cierto, ya Dios estaba mostrando los acontecimientos que se iban a producir antes, después de que ellos vivieran, le mostraba a Isaías todo lo que iba a suceder de antemano. Y aquí le está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Aquí le muestra que va a enviar, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, que me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Cuando Jesucristo vino a este mundo, también hizo lo mismo. Predicó la buena noticia, la buena palabra, la buena semilla a aquellos abatidos de corazón, de espíritu, y también aquellos quebrantados, aquellas personas que hemos sido quebrantadas. El Señor Jesucristo ahí estuvo hablando de la palabra del Señor. También dice en su palabra que vino a dar libertad a los cautivos y a los presos. Muchas veces nosotros somos presos de nuestros errores, de nuestro pecado. Y ahí estaba Jesucristo para liberarnos, para darnos la libertad. Amén. Y esto es lo que Dios empezó a mostrar al profeta Isaías, de que iba a venir su ungido a este mundo para libertad, para predicar, también para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y también dice para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé la gloria en lugar de cenizas. Y la palabra del Señor, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y vemos todo lo que Jesucristo hizo cuando Él vino, predicó la palabra del Señor, libertó al cautivo, dio la sanidad al que lo necesitaba. Y también dice que Él daba gloria, daba alegría, llenaba de su espíritu al que estaba angustiado. Así que el Señor se anticipaba a los hechos, a todo lo que le iba a ocurrir. Pero no solo para que Isaías se lo guardara, sino que también para que Él mostrara todo lo que iba a acontecer, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor. Bien, esta profecía es maravillosa. Es maravillosa, que mostraba anticipadamente 750 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, ya mostraba el propósito que traía nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que iba a realizar en este mundo?
fuera de todo lo demás, que dio su vida y todo lo que lo vamos a ver también, pero mencionaba claramente de lo que nuestro Padre Celestial, para qué lo había enviado. Y quedó escrito ahí, pues. Pero después, cuando vino nuestro Señor Jesucristo y estuvo entre nosotros, miren lo que pasó. Vamos a leer en Lucas, Evangelio de Lucas. Esto es maravilloso, hermano, aleluya. Como cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, las personas, cuando sucedían los hechos, quedaban maravilladas, quedaban locas. Vamos a irlo a ver en Lucas, capítulo 4. Anoten, Lucas capítulo 4, versículos 16 en adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea, él se paró y fue a leer adelante. Y se le dio el libro del profeta Isaías. O sea, antes eran libros, eran rollos, y se le dio el libro del profeta Isaías para que leyera. Dice, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, él abrió el libro y al abrir el libro halló en ese lugar donde abrió lo que había escrito Isaías. Y miren, dice, el Espíritu del Señor, cuando empezó a leer él, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, aleluya, y vista a los ciegos, aleluya, y poner en libertad a los oprimidos, gloria a Dios, y a predicar el año agradable del Señor. Y cuando leyó todo esto, enrolló el libro. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Hoy, esta escritura que fue escrita 750 años antes que él naciera, hoy se estaba cumpliendo al leer él mismo la escritura, que el Espíritu de Dios estaba sobre él y estaba cumpliendo el propósito por el cual había sido enviado. Y todos, dice, y todos, versículo 22, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no la podían creer. Que era locura poder creer de que él era el ungido, él era el enviado por Dios, si él había nacido de una mujer simple y de un hombre que era carpintero, y no es este el hijo de José. O sea, como no dando mucho crédito a lo que él estaba diciendo. Y él, miren lo que dice, voy a extenderme aquí, y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han recibido en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, lo que hemos oído que tú has hecho en otros lados, hazlo aquí también, pues, ¿no? Para poderte creer, es como diciendo eso. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, él era de ahí, él había nacido ahí, conocían a María, conocían a José,
y conocían que había crecido como niño así, y así que lo miraban en menos, lo miraban como la nada misma. Pero él le estaba mostrando de que venía enviado por Dios y el Espíritu de Dios estaba sobre él y venía a dar libertad a los cautivos, a darle buenas nuevas a los pobres, tal cual estaba escrito 750 años antes. Entonces, qué tremendo es poder comprender que la palabra es real, es verdadero. Poder entonces recibir estos mensajes divinos, estas promesas que hay aquí, esto que Dios ha establecido para el final de los tiempos y poder entender que Él, a los que crean, entonces los va a guardar, los va a proteger, los va a bendecir y va a cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? Que les va a dar vida eterna. Si creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual Él envió a esta tierra para salvación nuestra. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a otra cita bíblica que está en Isaías 53. Yo creo que ahora no vamos a alcanzar a discernir toda esta cita bíblica. Vamos a quedar en deuda con ustedes. Yo creo que vamos a estar unos 2 o 3 programas más, a lo mejor, quizás, para poder mostrar lo que está escrito en Jesucristo por los profetas, guiados por el Espíritu de Dios. Nos estaba mostrando las cosas anticipadamente que iban a ocurrir cuando Jesús estuviera aquí en la tierra. Y Él vino a eso, a libertar al cautivo, al que está cautivo por este mundo, el que está encadenado, el que está a veces en las cárceles, que a veces injustamente los llevan a las cárceles y que también son seres humanos, y Él vino a morir por todos. No vino a morir por algunos nomás, por algunos escogiditos, elegiditos, no. Él vino a morir por todos. Pero Él venía primero a anunciar, y Él venía primero a mostrar su deidad, a mostrar su grandeza, a mostrar su poder, a mostrar su magnificencia. Y Él lo estaba mostrando con resucitar a muertos, con dar vista a los ciegos, con hacer andar a los cojos, con sanar a los que tenían enfermedades como la lepra. O sea, tantas cosas hizo, vino a hacer el bien. A eso vino el Señor Jesucristo, a mostrar que Él era poderoso, que nada había imposible para Él. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Era 100% humano y 100% Dios. Amén. Porque Él se vino a encarnar en María para ser humano como nosotros, para sentir igual que nosotros. También Amén. Él lloró, también Él se emocionó, también Él sintió pena. Y sintió pena porque dice que nosotros andábamos como ovejas sin pastor. Y pedía que oráramos nosotros para que el Padre enviara más obreros a la mies. Bendito sea el Señor. Él sentía igual que nosotros sentíamos. Qué hermoso poder entender que nuestro Padre lo envió con un propósito maravilloso, por amor a nosotros, por amor a todos. No haciendo excepción de personas, por amor a todos. Pero Él nos ama a todos. Y Él envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestras transgresiones, por todo. Para pagar lo que nosotros hemos fallado. Pero es para todo aquel que cree, no para todos. No es porque Él no quiera que todos se salven, no, Él quiere que todos se salven. Él dice que Él quiere que todos lleguen al conocimiento, y por eso estamos aquí nosotros, tratando de ayudarle a que ustedes lleguen al conocimiento de la verdad, al conocimiento total de la verdad, de lo que realmente Dios nos ha amado tan grandemente y nos ha enviado, nos ha regalado. Dice que tanto amó Dios al mundo que nos regaló, nos dio a su Hijo. La luz vino al mundo, aquí dice la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Qué tremendo es eso, que Dios se apena, se entristece, le duele de que no todos le crean, de que no todos le reciban, que se rían, que se mofen más encima,
y nos llamen a nosotros hasta locos por estar entregando algo que según no no lo reciben. Aquí ya vieron que ellos decían, no es el hijo de José este, o sea, como diciendo, ¿y quién le va a creer? Bendito sea el Señor. Hermanos amados, vamos a ir entonces a la cita bíblica que también nos muestra ahora el propósito, después de lo que Él realizó, nos muestra el propósito más grande todavía, que Él vino a entregar su vida. Amén. Por ti, hermano, por ti, hermana, por nosotros, por mí, vino a entregar su vida, vino a padecer. Y se lo dijo a los discípulos. Todo esto lo vamos a leer, lo vamos a ver, de que Él lo anticipó, lo dijo de antemano que eso iba a suceder. Y quiénes incluso, todo eso lo vamos a leer. Yo creo que en el próximo programa ya vamos a estar leyendo al respecto de cómo Él les avisaba a sus discípulos que las cosas que iban a acontecer con Él. Pero ya Isaías, años antes, estaba diciendo lo que justamente iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Isaías 53. Isaías, entonces, 53. Vamos a leer desde el 1 en adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anoten la cita. Isaías 53. Y vamos a ir leyendo, vamos a ir leyendo 13, porque es largo esta cita, 3 versículos mi esposa y después voy a leer otros 3 hasta que terminemos esta cita. Yo creo que vamos a empezar ahora y lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana, si Dios nos permite estar junto a ustedes. Amén. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. Gracias, Señor. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo Amén. para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimábamos. Amén. Amén. Esta cita bíblica que estamos leyendo está en el Antiguo Testamento, como estamos escudriñando la palabra del Señor. Es el profeta Isaías. Pero ya aquí Dios le estaba mostrando a Isaías al ungido, las características del ungido de nuestro Señor Jesucristo. Le dice que él subirá cual renuevo delante de él. Y también dice que no hay parecer de él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que lo deseemos. O sea, Jesucristo, cuando vino a este mundo, no tenía ninguna hermosura para que sea reconocido, también ningún atractivo. Era una persona común y corriente igual que nosotros, que a lo mejor en la actualidad nosotros podemos ver en los cuadros, en las imágenes que realizan a un Jesucristo hermoso, de ojos de color blanco, de tez blanca. Pero aquí en su palabra nos muestra el Señor que era un varón que no hay, dice, ni al parecer, ni hermosura, ni ningún atractivo. O sea, era una persona común y corriente, Amén. igual que todos nosotros. También dice en su palabra que él iba a ser despreciado y desechado de los hombres. O sea, Jesús no iba a ser una persona que iba a ser sobresaliente hacia los demás, ni tampoco iba a ser una persona rica con bienes, sino que iba a ser un hombre, un varón humilde. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, la mamá de Jesucristo, que era María, y José, era de una descendencia humilde. José era un hombre carpintero. Y también
dice aquí que era menospreciado y no lo estimaba. O sea, como la humildad era tanto, la gente lo miraba como cualquier otro ciudadano de ese lugar y también no, como que no lo creían, porque cuando mi esposo habló, cuando Jesucristo estaba en el templo y desenredó el rollo y empezó a hablar, ahí ellos se maravillaron, incluso hasta se preguntaron, ¿y no es este el hijo de José? Entonces, como que se cuestionaban, ¿y quién es este? Mire el hijo del carpintero que anda hablando de la palabra del Señor. Bien, como ven aquí, el profeta estaba mostrando las características de nuestro Señor Jesucristo y nos muestra que era un hombre simple, un hombre que incluso daban deseo hasta volver el rostro y no mirarlo, que era despreciado entre los hombres y era real, pues. E incluso me trae a la mente el Señor en estos momentos que para poder entregarlo Judas, porque como no era un hombre que sobresaliera, prominente como lo pintan, que de blanco y, o sea, con una capa presentable y todo lo demás, no sobresalía ante nadie, pues lo miraban en menos. Entonces, para poderlo entregar Judas y lo pudieran conocer los soldados que lo iban a tomar, él tuvo que darle un beso en la cara, como diciendo, este es. Y Jesús le dijo, ¿con un beso me entregas? Bendito sea el Señor. Qué tremendo, hermano, en lo que nos dice aquí la palabra, y eso fue real, fue verdadero. Lo despreciaron, ¿qué nos dijeron de él los religiosos? Que era un mentiroso, que era un engañador, que era el mismo demonio. ¿Qué nos dijeron de él? Y se estaban refiriendo al Creador, al que nos ama, al que vino a dar su vida por nosotros. Entonces, hermanos, vamos a quedar pendientes, en la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar orando por esto para que nuevamente estemos conectados a través de estos medios para seguir escudriñando esta santa palabra y poder ver que lo que profetizó aquí Isaías se cumplió plenamente, al pie de la letra, se cumplió. Y hay cosas que se tienen que seguir cumpliendo todavía. Nuestro Señor, y aquí dice también antes de, pero Él también lo decía, que Él volverá. Y si vino, y Él lo está diciendo que volverá, ¿será verdad? Y va a venir a hacer justicia, ya no va a venir como vino. Ahora ya viene a hacer justicia, viene a buscar a los que han creído, a los que han recibido con humildad esta palabra de Dios y han aceptado al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a quedar pendientes en esta cita bíblica, anoten Isaías 53, la próxima semana vamos a estar en eso. Por ahora le damos gracias al Señor, alabamos al Señor por su misericordia, por permitirnos este privilegio y les pido, hermanos, que si les agrada esto y sienten que es útil para ustedes y están aprendiendo más de Dios, están aprendiendo más de su misericordia, de su amor, también lo compartan con su familia, con amigos, con compañeros de trabajo, con muchas personas que también necesitan igual que usted, hermano, hermana, y oren para que el Señor nos permita seguir escudriñando esta santa palabra del Señor. Bueno, hermanos, agradecidos del Señor por haber compartido de su palabra y también invitarles a cada uno de ustedes para la próxima programación en el nombre del Señor Jesucristo y que Dios los bendiga y les guarde su descanso y su trabajo y su familia. Que el Señor los bendiga. Amén. Gracias, Señor. Un hombre que se acercó al maestro para pedir sanidad por su siervo enfermo. Maestro, no soy digno de ti.